Buenos días con todos. En esta ocasión realizaré el examen clínico de mi paciente. Primero comenzaremos con el examen clínico del cráneo de nuestra paciente. Como sabemos, desde la zona infraorbitaria para arriba vendría a corresponder lo que es el cráneo. Entonces comenzaremos a evaluar si hay una simetría o no, o si hay mucha discrepancia entre sus lados, y podemos ver que sí hay una simetría. Aunque podemos observar que la ceja izquierda de la paciente está un poco más elevada que la otra. Evaluamos también la forma de cráneo, que en el caso de nuestra paciente es normocefálica, y si la vemos de perfil, el cráneo de nuestra paciente podría tomarse como un cráneo mesocefálico, que también es conocido así, normocefálico o mesocefálico. También observaremos si es que hay alguna zona de hinchazón o aumento de volumen en el cráneo de nuestra paciente, y pues no lo hay. Luego procederemos con el examen clínico de la cara, en donde su límite superior vendría a ser la zona infraorbitaria, de ahí hacia abajo. Aquí también nosotros veremos qué tipo de cara tiene la paciente y se podría decir que es mesofacial. Y en cuanto a la forma, tiene una forma ovoide. También se observa que la línea media facial de la paciente, tanto desde la glabela, el plano subnasal y el plano fogonión, coinciden. Si vemos de perfil a la paciente, tiene un perfil convexo. Y en cuanto a la piel de la paciente, es de tez trigueña. Aquí hay algo muy importante que recalcar, ya que en la zona del filtrum nosotros observamos pequeñas costritas que ya casi están desapareciendo, las cuales anteriormente fueron unas ampollas, ya que eso nos dijo la paciente. Y hablando con la paciente nos comentaba que antes que aparecieran esas ampollitas, había mucha picazón en esa zona. Asimismo, la paciente nos comentó que esas ampollitas suelen aparecerle cada cierto tiempo y más que todo cuando tiene mucho estrés. Por lo tanto, nuestro diagnóstico presuntivo es herpes simple. Después que ya analizamos el cráneo y la cara de la paciente, pasamos a evaluar el cuello de la paciente. Y nuestra paciente presenta un cuello de forma cilíndrica, de aspecto normal y simétrico. Además, no se nota ningún abultamiento o nódulo en la zona cervical aparentemente. Luego procedemos a evaluar la cadena ganglionar cervicofacial. Hay que recordar que los ganglios linfáticos se dividen en 6 grupos, que se encuentran escritos en números romanos. Comenzaremos evaluando el grupo 1, el cual se dividen en 2, los cuales llamaremos 1A y 1B. Los ganglios de la región 1A se llaman submandibulares y se encuentran aquí en la parte baja del mentón. Y los palpamos. En segundo lugar, tenemos al grupo 1B, que corresponde a los ganglios de la región submaxilar, más o menos aquí a nivel donde se encuentra la glándula submaxilar. También los palpamos en ambos lados. En segundo lugar, ya para una mejor identificación de los ganglios número 2, 3 y 4, podemos dividir al músculo esternocleidomastoideo en 3 partes: superior, media y baja. Y bueno, el grupo ganglionar linfático número 2 se denomina cervical alto y lo encontramos en el ángulo que forma el músculo esternocleidomastoideo y el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula, más o menos aquí, y lo palpamos. De igual manera en el otro lado. El grupo ganglionar linfático número 3 o cervical medio se encuentra más o menos aquí, a nivel de la zona media del cuello, que corresponde a la zona laringea, y también los palpamos. De la misma manera en el otro lado. El grupo ganglionar número 4 o cervical baja se encuentra en la parte más baja del músculo esternocleidomastoideo y los palpamos. De igual manera en el otro lado. Los grupos ganglionares del grupo 5 son los grupos supraclaviculares. Nosotros, para encontrarlos, tenemos que palpar siguiendo en sentido vertical la prolongación del músculo esternocleidomastoideo, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo de la paciente. Y bueno, nosotros los palpamos de la misma manera en el otro lado. En este caso, nuestra paciente no presenta hasta ahora ningún aumento de volumen a nivel de sus ganglios linfáticos. Y finalmente terminamos con el ganglio linfático número 6,
llamado retroauricular, que se encuentra por detrás del pabellón auricular, más o menos aquí, y lo palpamos. De igual manera en el otro lado. Y no hubo presencia de ninguna adenopatía en nuestra paciente. Ese sería el examen clínico de la región del cráneo, la región de la cara y la región del cuello de nuestra paciente. Procedemos con el examen estomatológico intraoral. Primero empezamos con los labios. Abre un poco, por favor. Observamos la parte externa de los labios, tanto del labio superior como del labio inferior. Este vendría a ser el bermellón del labio superior y es el bermellón del labio inferior. Y también vemos el borde del bermellón de los labios superior y el inferior. Esta zona se le llama el arco de Cupido y aquí tendríamos a las comisuras labiales de la paciente. En nuestra paciente vemos tanto el labio superior como el inferior de un aspecto normal y el labio superior tiene un grosor un poquito más delgado que el inferior. Ambos labios son de color rosado. Ahora pasamos a la parte interna, es decir, la mucosa labial, primero con el labio inferior. Y observamos que la producción de saliva es normal. Y el labio se encuentra brillante e hidratado, ya que al pasar mi guante no se queda adherido a él. Luego, en el fondo del labio, es decir, el fondo del surco, nosotros vemos unos vasitos pequeños y venas pequeñas. De la misma manera en el labio superior. Evaluamos su mucosa labial y también vemos su consistencia y su elasticidad, así como también en las comisuras labiales. Y vemos que tiene un fluido salival normal. Después de haber evaluado los labios, observamos el vestíbulo de la boca con ayuda de nuestros espejos bucales. Y vemos, tanto en la mandíbula como en el maxilar superior. Y vemos que no hay ningún nódulo o zona roja y toda la mucosa bucal se encuentra de un aspecto normal. Asimismo, en la línea media, el labio superior y el labio inferior presentan un pliegue mucoso triangular que los une a la encía, o también llamado vestíbulo bucal, los cuales son los llamados frenillos, tanto en el maxilar superior como en la mandíbula. Continuamos con la evaluación del carrillo, que es parte del vestíbulo, y observamos en la paciente su carrillo izquierdo, tanto en la porción anterior como en la porción posterior, así como también en el carrillo derecho de nuestra paciente. Después vamos a evaluar el paladar, el cual se divide en paladar duro y en paladar blando. Como sabemos, en la línea media presenta un rafe fibroso que termina anteriormente formando la papila incisiva y termina posteriormente antes de iniciar el paladar blando. Y como habíamos mencionado, el paladar duro, el cual en la porción anterior presenta los pliegues transversos palatinos, o también llamados rugas palatinas, así como también observamos en el paladar blando, y observamos que tiene una coloración rosada y de un aspecto normal. Y si queremos mencionar la forma del paladar, se podría decir que el paladar de la paciente es ovoideo. Luego de ver el paladar duro y blando, vamos a ver la lengua. Saca la lengua, por favor. Vamos a distinguir las papilas gustativas. Y podemos observar aquí las papilas filiformes. No hay un color blanquecino. Y esos puntitos rojitos que observamos son las papilas fungiformes. Ambas se encuentran en el dorso lingual. También están las papilas foliadas a los lados laterales de la lengua, en ambos lados. Y con un poco de esfuerzo de la paciente vamos a bajar un poco más la lengua para poder observar las papilas caliciformes, que en este caso no se logran observar, pero tienen un aspecto un poquito más agrandado. Y bueno, todas las papilas gustativas le sirven a la paciente para poder distinguir los sabores, como por ejemplo la punta de la lengua se encarga de percibir los sabores dulces y salados, las partes laterales los sabores ácidos, la parte posterior del dorso de la lengua los sabores amargos y el dorso de la lengua esa mezcla de sabores llamada umami.
Después de evaluar la lengua, tanto su dorso, los bordes laterales y todo ello, vamos a evaluar el istmo de las fauces. Abra un poco más, por favor. Vamos a ver la úvula de la paciente, que en este caso no se logra observar mucho, así como también a sus lados se podrían observar las amígdalas. Continuamos con el examen clínico estomatológico de la boca, el cual termina con la evaluación de los dientes. Observaremos el tipo de oclusión de nuestra paciente. Cierra, por favor. Y observamos que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye en el surco vestibular de la primera molar inferior. Entonces podemos decir que la oclusión de nuestra paciente es clase 1 de Anglia. Luego vamos a evaluar las piezas dentarias desde la parte superior derecha de la paciente, empezando con la pieza, por favor, con la pieza 1.8 hasta la pieza 1.1, luego de la pieza 2.1 a la 2.8, posteriormente de la pieza 3.8 a la 3.1 y luego de la 4.1 a la 4.8. Esos serían los 4 cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Y también tenemos que observar si es que hay alguna patología, alguna pigmentación, alguna caries, para poder ayudar a nuestra paciente. Y ver también si es que hay placa bacteriana. Y bueno, ese sería el examen clínico de mi paciente. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.